Saludo con gusto a José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Fue director general de la CONAGUA, también titular de Semarnat. Una voz imperdible en el tiempo que estamos viviendo en México. José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Oye, presas al tope, ríos desbordados, inundaciones crecientes. ¿Qué está pasando en el país? Pues mira, yo creo que lo que está sucediendo en este momento, lo que vivimos hace 2 semanas en Tula y recientemente, y en muchos otros puntos del país, revela una situación muy grave para el país. Por un lado, Guillermo, las evidencias científicas sobre el cambio climático que nos van a llevar o nos están llevando a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Por un lado, tormentas mucho más intensas y por otro lado, sequías mucho más graves. Frente a esa situación, un diagnóstico en los atlas de riesgo, tanto municipal como estatal, de miles de sitios altamente vulnerables por nula o mala planeación en los últimos 40 años, asentamientos en zonas de muy alto riesgo, zonas federales de ríos, arroyos, lagos y presas, barrancas, frentes de playa, zonas muy altas, zonas de reserva ecológica, etcétera, etcétera, que lo único que demuestra es que somos un país que no hemos aprendido a respetar el ordenamiento ecológico. Crecemos sin ton ni son. Frente a esta situación tan crítica, diría yo, decisiones que no podemos entender de parte del gobierno federal, del presidente de la República, que elimina el FONDEN y el FOPREDEM. Dos instrumentos, Guillermo, que a mí me parecen fundamentales tanto en la atención de emergencias como en la prevención de desastres. Son dos instrumentos que al quitarlos desarticula el Sistema Nacional de Protección Civil y deja a expensas de estos daños tan graves a miles de familias que en este momento sufren pues una situación muy, muy seria, ¿no? Y por otro lado, lo que tú has comentado en varias ocasiones, la disminución irracional de los presupuestos de instituciones fundamentales frente a estas realidades como es la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua le redujeron prácticamente a la mitad su presupuesto, despidieron a muchos técnicos especializados. Hay un área que a mí me pareció y yo me apoyé mucho en ella, que era la dirección, es la Dirección de Atención a Emergencias, que la redujeron al mínimo, sin presupuesto para los centros de atención a emergencias en todo el país, y luego prácticamente cero en la infraestructura de protección. O sea, estamos en un cóctel verdaderamente peligroso. Y ahora que mencionaba Enrique Quintana, el presupuesto 2022, no veo yo ninguna acción, digamos, de sustitución de estos fondos fundamentales para la prevención y para la atención de emergencias, Guillermo. Creo que es una situación grave. No vamos a detener a la naturaleza, ni vamos a poder limitar lo que ya nos trae consigo el cambio climático. Lo que sí podemos es prevenirnos. Y un tema muy grave es, no tenemos las políticas públicas adecuadas, no tenemos los recursos económicos necesarios, enfrentamos una crisis social, porque además esto siempre les pega a los más necesitados, y para acabarla de amolar, los presupuestos destinados a apoyar a quienes caen en desgracia por este tipo de fenómenos desaparecieron al desaparecer el FONDEN. Así es, Guillermo. Fíjate que incluso la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas establece, por un lado, la necesidad de acciones de mitigación. Es decir, tenemos que reducir emisiones y hacer mejoras en cuanto a la eficiencia energética. Pero la otra parte fundamental se llama adaptación. Y la adaptación implica necesariamente reordenamientos urbanos en esas zonas donde va a ser imposible en el futuro prevenir, por más que tú quieras hacer obras de protección, bordos, bardas, tratar de aislar las áreas que se inundan de manera natural, pues eso va a ser prácticamente imposible. Por ejemplo, en Tula, que a mí me tocó en la administración del presidente Felipe Calderón una inundación muy grave, no tan grave como esta, pero también muy grave, como distintas administraciones municipales, Guillermo, fueron permitiendo a lo largo de los años, pues por a lo mejor por asentamientos precarios, por gente que realmente no tiene vivienda y por pobreza tiene que ir a donde pueda, pero otras veces por tolerancia y otras por inducción, por corrupción.
En ambas márgenes, en algunas zonas de Tula, tanto margen izquierda como margen derecha del río Tula, metidos hasta prácticamente el canal encementado del río. Pues lógicamente cuando viene una avenida como la de hace 2 semanas, el río, el agua busca su cauce y el río recupera parte de ese cauce natural, pues abarcando varias manzanas, inundando y provocando un daño terrible, porque nosotros afortunadamente no sabemos lo que es tener en tu casa 1,5 metros de aguas, muchas veces aguas negras, donde pierdes todo, donde queda todo destrozado. Es una situación muy seria. La propuesta, Guillermo, es visión de largo plazo. Realmente tenemos que hacerlo, tenemos que ponernos una hoja de ruta al 2050, estoy planteando ahora. Nosotros en la administración del presidente Calderón elaboramos, que nos llevó más de un año, una agenda del agua 2030, con visión de cuenca y con visión a 30 años. Ahora lo tenemos que hacer 2050. Es muy costoso, es un problema social gravísimo, porque a la hora de que tú tienes que reubicar a miles de familias, ¿dónde están las viviendas? ¿Qué vas a ofrecerles? ¿Dónde vas a ubicar estas nuevas habitaciones en un lugar seguro? Requieres inversiones, requieres financiamiento, requieres una gran voluntad y sobre todo un gran acuerdo social, porque finalmente tenemos que resolver este problema preservando esas zonas fundamentales de seguridad y de prevención de riesgos. Estás hablando de 3 décadas adelante, casi una visión de más plazo, pero es que así tenemos que ver hacia los fenómenos que nos están afectando y sobre los cuales nosotros no podemos decidir, excepto a través de políticas públicas que nos permitan prevenir y resolver antes de que esos fenómenos lleguen. Te tocó, lo recuerdo muy bien, te tocó una inundación brutal en Tula. ¿Qué pasó ahora? Porque estamos viendo 17 personas muertas en un hospital del Seguro Social, que da la impresión que murieron pues o por omisión o por ineficacia en la respuesta. Así es. ¿Qué impresión te da a ti? Así es. Bueno, mira, efectivamente, como producto de la tormenta, del huracán Grace, perdón, hubo un tren de tormentas en toda la parte alta de la sierra en el Estado de México, de Villa del Carbón, Jilotepec, etcétera, que es donde nace precisamente el río Tepeji. Ahí hay 2 presas, la presa Taximay en Villa del Carbón y la presa Danxó en Jilotepec. Entonces, solo por cuenca propia, la presa Requena, que es la que recibe al río Tepeji, donde nace el río Tula, la presa Requena está antes de la ciudad de Tula, solo por cuenca propia inundó Tula, Guillermo, porque de acuerdo a lo que yo investigué y consulté con técnicos de la Comisión Nacional del Agua, en la madrugada de hace exactamente 15 días, a las 2 de la mañana, el nivel de la presa, la Requena, estaba arriba de su nivel máximo sobre las compuertas. Si no se abren las compuertas, el riesgo es de pérdida de la cortina, es decir, se puede tumbar la cortina y entonces desaparece la ciudad, ¿no? Entonces se tuvieron que abrir las compuertas. Pero Tula recibe adicionalmente gran parte del desagüe del Valle de México y eso ha sido histórico desde te diría yo una fecha, 1650. Un geógrafo holandés del rey de España, citado aquí por el virrey Luis de Velasco, fue el que encontró en la topografía que se podía conectar haciendo un tajo o un túnel el río Cuautitlán con el río Tula. Brillante, solución en la que yo no hubiera estado de acuerdo, pero efectivamente el desagüe de la Ciudad de México históricamente va hacia el río Tula. Por un lado, el gran canal del desagüe, inaugurado en el 1900, con 2 túneles en Tequisquiac, que salen al río Salado y luego al río Tula. Y por el otro lado, el sistema de drenaje profundo, que originalmente fue diseñado solo para temporada de lluvias, originalmente, y ahora lamentablemente es ya el drenaje quizá principal de desagüe de la Ciudad de México, sale exactamente después de la Requena, antes de la ciudad de Tula. Entonces Tula se vio, por un lado, el río Tula, por la cuenca propia, rebasada la capacidad de cauce del río, sumándole los 2 ductos prácticamente llenos del drenaje profundo. Entonces, fue un volumen, un gasto de agua, Guillermo, muy superior a la capacidad de canalización que se hizo ya hace algunos años del río Tula. Pero el problema, Guillermo, es que los ríos no son esos canales que vemos encementados, sino que es un cauce mucho más amplio, que está incluso delimitado por la Comisión Nacional del Agua y que no respetamos
prácticamente en ningún sitio en la República Mexicana. Ese es el problema. Ahora, lo del hospital, con todo respeto, eso es una negligencia, porque los hospitales, Guillermo, deben tener sistemas de emergencia. Si falta la luz por la energía eléctrica, por cualquier causa, entra una planta de emergencia y si falla esa planta, siempre debe haber una segunda planta de emergencia. ¿Dónde están ubicadas esas plantas? Seguramente en un sótano, en un lugar inundable. Entonces, eso sí debe de revisarse a fondo, es un mal diseño, es una imprudencia, una negligencia gravísima que costó la vida a muchas personas. Entonces, por un lado tienes el daño a miles de familias, que es un sufrimiento tremendo que yo lo he visto y de verdad es inimaginable para muchos de nosotros lo que significa eso. El desastre para esas familias es terrible y por el otro lado la pérdida de vidas que es desde mi punto de vista muy, muy serio, muy grave. Tenemos una pésima gestión del agua que tenemos que corregir. Tienes mucha razón. José Luis Loeje, te agradezco mucho, como siempre, tu disposición para hablar de estos temas. Y todavía no termina el tiempo de aguas, ¿no? No, todavía tenemos por delante varios fenómenos más y lamentablemente está viendo lo que se llama tren de tormentas, es decir, que llueve todos los días y esa situación es de muy difícil manejo. Déjame decirte que hay todo un protocolo de operación del sistema de desagüe de la Ciudad de México y de la operación de las presas. La recomendación que yo hago es que se ajusten a ese protocolo milimétricamente. Tiene que ser una cuestión muy técnica porque hoy, gracias a los servicios meteorológicos, tanto nacional como de los Estados Unidos, sí tú puedes prever perfectamente la dirección, la magnitud de los fenómenos, más o menos aproximar la precipitación y ahora esos radares especializados te lo convierten en escurrimiento. Entonces, se puede conocer con días de anticipación cómo va a venir el asunto. Entonces, se requiere también mucha aplicación técnica a este protocolo para evitar estas desgracias. Sin duda. Y tenemos ahora mismo encendidos focos amarillos y rojos sobre varias presas que están muy por encima de su capacidad y que seguramente nos traerán dificultades en diversas poblaciones, en el Estado de México, en Morelos, en Querétaro, en Hidalgo. Hay todavía complicaciones que enfrentar. Nuevamente, gracias, José Luis, te mando un abrazo. Al contrario, Guillermo, igualmente. Gracias, como siempre. Muchas gracias. José Luis Loeje, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, una gente muy conocedora en esta materia.